Martínez, de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación. Nos hablará sobre las noticias falsas y cómo identificarlas. Adelante, Freddy. Gracias, Heidi. Muchas gracias a la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación por este espacio, en el cual vamos a aprender el día de hoy cómo identificar las noticias falsas en Internet. En ese tiempo de coyuntura en la que vivimos en una etapa de pandemia, se han propagado muchas noticias falsas al respecto sobre la cura del coronavirus. Pero no solamente eso, en general hay noticias falsas en todos los aspectos, y sobre todo en estas épocas electorales, sobre las propuestas de los candidatos, sobre quién va ganando, etc. Entonces, debemos tener un juicio crítico para poderlas identificar. ¿Qué cosas son las noticias falsas? O los fake news. Es toda aquella información que ha sido fabricada, elaborada y publicada de manera deliberada, con intención de engañar e inducir a las personas a creer en falsedades o poner en duda hechos verificables. Las informaciones falsas generalmente juegan con la ansiedad, con la preocupación, con el miedo, con la parte emotiva de las personas que leen. Es por eso que debemos tener claro cómo podemos identificarlas para no ir propagándola, compartiéndola, porque lo que más hacemos al hacer eso es generar más desinformación. Uno de los pasos más importantes sería este de acá. Debemos desconfiar de los títulos grandes y en mayúsculas de la información que nos llega. Si hay una información que nos llega con títulos grandes y en mayúsculas, generalmente las noticias falsas están diseñadas para apelar a nuestra emotividad, generar nuestro interés, ¿no? Y de tal manera que sin pensarlo, de manera automática, lo vamos a querer compartir con otras personas, con nuestros contactos. Entonces, hay que ver esta característica de las noticias falsas. Pero también hay algo muy importante. Muchas veces nos quedamos en el título, no leemos la noticia entera. A veces es importante leer el título y el contenido, de tal manera que sea coherente entre el título y el contenido. En este caso, por ejemplo, no es coherente. El agua de ajo cura el COVID-19 y es falso porque en el contenido no habla sobre esta información. Entonces hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de leer una noticia que nos llega. Por otro lado, luego de haber leído el título y el contenido, probablemente nos genere ansiedad, nos genere miedo, pánico, y esto de repente también nos pueda generar ira. Y esto hace que de alguna forma nosotros, por nuestra parte emotiva que se ha generado una ansiedad, quisiéramos compartirlo con nuestros conocidos y familiares. Y es por eso que en ese momento nuestro cerebro se bloquea la parte donde se produce el pensamiento crítico. O sea, dejamos de ser racionales para justamente actuar con emotividad. Lo compartimos y ya estamos generando desinformación. Entonces, si una noticia te genera esos estados anímicos, emotivos, es probablemente una noticia falsa. Lo que tienes que hacer es respirar profundamente y pacientemente y no compartir la información. Otro aspecto que debes tener en cuenta es revisar y verificar la fuente. Si, por ejemplo, a través del WhatsApp alguien te ha enviado una información, entonces verifica quién te lo ha enviado. Esa persona que te lo ha enviado o te lo ha reenviado, esa persona es una persona que tú conoces, es una persona de alguna forma confiable también. También pregúntale, ¿no? ¿Cómo es que ha obtenido esa información? Si te dice que se lo han reenviado también a ella, es probablemente que esto es una cadena. Por lo tanto, probablemente esto es una información
falsa. Pero además, en la información que te llega a veces está connotado la institución a la cual hace referencia la noticia. Entra a su página web y verifícalo. Si esa noticia está publicada en esa página web institucional, probablemente sea verdadera. Pero si no está publicado, entonces es falsa. También hay que consultar noticias, esas noticias, si de repente algunos medios de comunicación nacional o internacional confiables, como CNN, BBC, etcétera, en el Perú también tenemos medios confiables de comunicación, están publicando también esta información. Si es así, sería una información verdadera, pero si no es así, probablemente es una información falsa. Hay que verificar también la noticia si viene de una URL extraña o poco confiable. Una dirección URL es esa dirección grande en la barra de direcciones que está con http, www, toda esa secuencia de caracteres. Eso constituye una dirección URL de la noticia. Pero si en esa secuencia, en esa dirección URL, la dirección no empieza con HTTPS, o sea, solamente tiene HTTP, entonces probablemente la información sea falsa, porque no es segura. Las que tienen HTTPS, como en el caso de abajo, sí, en el caso del ejemplo de abajo, sí sería confiable. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos dominios dentro de la URL, hay una parte de la URL que está constituido por el .com, .go.edu. Si en la dirección URL contiene alguno de esos dominios que estamos mencionando, .go, .edu, .in, .rg, .mil, .aéreo, por ejemplo, y hay otros más, probablemente sí sea una información confiable. Ejemplo, es la página de la Organización Mundial de la Salud y tiene como dominio .int. Por lo tanto, es confiable la información que estamos mirando, que se han publicado o que nos han compartido. Por otro lado, si por ejemplo en la dirección URL tenemos dominios como .com, .info, .net, .biz, .name, generalmente estos dominios son poco confiables y por lo tanto la información o la noticia que nos han compartido probablemente sea falsa. Hay que verificar también las credenciales del autor y la fecha de publicación, porque generalmente las noticias falsas no vienen con el autor que ha escrito la noticia y con la fecha de publicación de esta noticia. Pero si viene, tenemos que tener en cuenta también que la información sea confiable. ¿De acuerdo? Porque puede ser, en este caso, que ingresemos al autor y veamos que el autor en realidad no tiene muy buenas credenciales. ¿De acuerdo? Y la fecha de publicación probablemente sea una fecha desfasada. Por lo tanto, esta información en realidad eh, podría ser muy desconfiable, o sea, no confiable. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de poder también verificar si una información es confiable o no confiable, estos aspectos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también, si la información viene con una imagen, podemos verificar que esa imagen realmente le corresponde a esta noticia, porque a veces las informaciones falsas utilizan imágenes que han sido reutilizadas o utilizadas en otras noticias, en otros países, y por lo tanto, esa imagen la vas a poder encontrar en diversas publicaciones y te vas a dar cuenta que efectivamente esta información es falsa. En este caso, la forma de cómo hacerlo es, haces un clic derecho encima de la imagen, clic en la opción copiar, copiar dirección, eh, buscar imagen en Google, o si no, guardar la foto en tu computadora y subirla en la dirección que estamos viendo en la parte de abajo, que sería http://images.google.com. De esa forma vas a poder encontrar que esa imagen se ha utilizado en diversas publicaciones. Entonces, en ese caso, sería una información falsa. También debemos utilizar algunas herramientas de verificación de noticias. Por ejemplo, el Botometer utiliza o verifica si una cuenta de Twitter es un bot o es un troll y las califica las cuentas en una escala de 1 a 5.
es muy importante, ¿no? También el NewsGuard verifica si un sitio web es confiable o no. El SNOPS también verifica si una noticia o artículo es falsa o verdadera dentro de su base de datos. También tenemos el FactCheck, que es una ONG, ¿no?, que busca noticias, ¿no?, en inglés y en español, pero que han sido verificadas. El Ojo Biónico también verifica si una noticia es falsa o verdadera. PeruCheck también es un sitio en donde se verifican las propuestas de los candidatos, si sus propuestas son falsas o verdaderas. Y es muy interesante justo en estas épocas electorales que nos permite tomar decisiones más informadas, con convicciones, para tomar las decisiones que corresponden en beneficio de nuestro país. De manera rápida vamos a observar. Vamos a observar. Ejemplo, aquí tenemos el PeruCheck. ¿Ve? Acá tenemos, por ejemplo, la propuesta de uno de los candidatos en su discurso, en el debate que había mencionado, y esa información es falsa, porque el Perú no tiene laboratorios para fabricar vacunas para humanos, ¿no? Entonces, también tenemos información falsa de lo que habían mencionado los candidatos, y aquí en general nos podemos dar cuenta eh, toda la información y de esta forma estar mejor informados y tomar mejores decisiones. En forma general, todos debemos desarrollar nuestro pensamiento crítico a la hora de evaluar una noticia, si es confiable, es falsa, o es verdadera, o es muy confiable, antes de poder compartirla para poder reducir la desinformación, para poder evitar el miedo, evitar la ansiedad, para poder evitar la desinformación que puede causar a miles y miles de personas de nuestro país. Muchas gracias. Si hay alguna consulta, estaré llano a resolverlo. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Muy interesante la exposición. A continuación, tenemos algunas preguntas por interno. Te damos pase, Carlos. Sí, la primera pregunta es, ¿por qué los dominios .org, .edu y .gov son más confiables que los dominios .com, .net y .info? Perfecto. Lo que pasa que en los dominios .gov, edu, .int, org, ¿no? Edu es instituciones educativas, ¿no? Gov de gobierno, IN de instituciones, ORG de organismos no gubernamentales, .mil de organismos militares, aéreos, también de instituciones aeronáuticas. Entonces, esto de acá son dominios que son patrocinados, dominios patrocinados. Quiere decir que específicamente nadie más podría tener, ninguna otra institución, organización podría tenerlos si no se dedica a estos rubros específicamente. Es por eso que esos dominios no vamos a poder encontrar información falsa que publique, por ejemplo, un ministerio, ¿no? Un ministerio de educación o ministerio de salud, etcétera. No hay. Entonces, tampoco en alguna universidad. Siempre se verifica, hay un índice de calidad, información por guardar también la reputación de la institución. Entonces, cualquier información que provenga de estos dominios siempre van a ser confiables. Por otro lado, los dominios aquí tenemos dominios.com.info.net, que son dominios genéricos, y los .biz, .net, .pro son dominios más específicos, pero generalmente al ser genéricos son más fáciles de obtener por las personas. Las personas generalmente, hasta una persona natural puede tener un blog y su dominio es unblog.com, ¿no? O .info.net. Generalmente publican información sin ser expertos o publican una información que han encontrado en internet y lo vuelven a publicar ahí, y generalmente, pues todos sabemos, en internet hay información confiable y desconfiable. Y lo que abunda más es información desconfiable. Es por eso que esos dominios generalmente no están acreditados para ser dominios confiables. Y como abundan, son los mayores en internet, pues debemos tener en cuenta, si la noticia que nos ha llegado de esos dominios, generalmente debemos tener en cuenta que ya sería una información que no es confiable. Así, si tuvieran alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Qué es un bot y qué es un troll? Bien, qué interesante pregunta, ¿no? Muy bien, tenemos por acá, ahí está. Generalmente, hoy en día,
las plataformas como Facebook, Twitter, ¿no? Son plataformas que permiten crear cuentas, ¿no? Permiten crear cuentas y a veces se pueden crear cuentas de manera manual para una persona que no necesariamente está registrada, una cuenta genérica. Y esos son los troles. Los troles son cuentas genéricas que no pertenecen a una persona específica, sino que se han generado como cuenta genérica justamente para, a través de la administración, empezar a publicar información que puede generar mucha controversia, que puede generar mucho diálogo, mucha discusión, mucho debate, pero también para quizás atacar a algún oponente o alguna persona o alguna institución que generalmente pues quizás no se lo merezca. Y a veces se trabaja con esas cuentas casi todo el día, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero los más peligrosos son las cuentas que son las cuentas boot, que son creadas por software específicos y estas cuentas boot que son prácticamente robots, ¿no? Cuentas de tipo robot que de manera masiva envían información para generar expectativa, para desinformar. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Y el Bottom Meter, es una página que ayuda justamente para saber diferenciar entre cuál es una cuenta troll, cuál es una cuenta bot, y de esa forma saber específicamente si la información que nos han enviado en Twitter es falsa. Bien, eh, muchas gracias por su pregunta. Si hubiera alguna más, encantado. No, eso es todo. Ok, muchas gracias, Heidi. Muchas gracias a OGDC del Ministerio de Educación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Freddy. Gracias, Carlos. Esto fue Minutos para Aprender.